Hola queridísimos alumnos de Photoshop, les voy a enviar este videito, le estoy preparando este video, un pequeño videito para tratar un tema, eh, un uso de ciertas herramientas en Photoshop que les van a ayudar a hacer los ejercicios siguientes, ¿ok? Primero les quiero contar que en este tutorial ustedes van a poder ver exactamente lo que yo estoy haciendo, ¿no es cierto?, en la pantalla de mi computador. En la medida en que yo mueva el mouse, voy a tratar de hacer movimientos lentos para que ustedes no se pierdan a dónde voy, pero además el mouse está remarcadito, va a estar remarcadito con un pequeño destello amarillo. Y cuando yo haga clic con el botón izquierdo, yo les voy a ir contando lo que estoy haciendo, pero además eh, cuando yo haga clic va a aparecer en el mouse un destello rojito. Ahí voy a estar haciendo unos clics ahora para que lo vean. Aparece un destello rojito en el mouse mismo. Para que ustedes puedan seguir y les quede clarito, ¿no es cierto?, las indicaciones. Obviamente este video ustedes pueden estarlo viendo. Si quieren, mientras hacen este mismo ejercicio, yo les voy a dejar estas fotitos ahí en el mail. O bien pueden ir tomando nota también como si fuese una clase para que luego puedan reproducir esto. En todo caso, yo les voy a mandar además unos textos con los ejercicios que incorporan este procedimiento. ¿Ok? Por lo tanto, lo van a poder repetir varias veces y practicar. Bueno, este procedimiento es el procedimiento de máscara de capas. Máscara de capas. La máscara de capas es un elemento que se le puede añadir a una capa en un proyecto, ¿no es cierto?, de Photoshop, y que tiene como función que nos da la posibilidad de ocultar lo que nosotros podríamos llamar eliminar parte de la capa, pero no definitivamente, solamente ocultarla para poder recuperar si es que nosotros nos equivocamos o queremos ajustar mejor este, entre comillas, recorte. Bien, entonces lo que yo voy a hacer, ustedes ven que tengo acá la imagen de esta persona del Amazonas y voy a traspasar, arrastrar desde abajo, que ya tengo en la cesta del proyecto abiertas estas dos imágenes. Tengo abierta la imagen de esta mariposa, la subo acá, la arrastro, la suelto con el mouse y bueno, me quedo encima de esta imagen que en la ventana de capas tiene el nombre de capa de fondo, ¿no es cierto? Y la que acabo de subir encima, acá en la máscara de capas lo estamos viendo, es una capa que tiene el nombre de máscaras. Yo le puse el nombre máscaras para que la identificaran bien y la asociaran al proceso que estamos haciendo. Bien, una vez que esta imagen está arriba, tiene que estar activa, ¿no es cierto? Recuerden el concepto de activo. Cuando una capa está activa se ve más oscurita que la otra acá en la ventana de capas, ¿no es cierto? Yo voy a hacer un clic para cambiarme como activa la capa de fondo, fíjense, ahí queda más negrita. Me voy a volver a la capa máscaras como capa activa, le hago un clic con el botón izquierdo, porque esa es la que tiene que estar activa, la capa máscaras. Bueno, al pie de la ventana de capas, por este sector donde estoy moviendo el mouse, hay una serie de iconos pequeñitos. Y el segundo icono, que es como un cuadrado gris con un círculo blanco en el centro, se llama, si ustedes se ponen ahí, se colocan sencillamente con el mouse, va a aparecer como una tarjetita que les dice el nombre. Se llama añadir máscara de capa. ¿Ok? Y cuando yo pincho el añadir máscara de capa, fíjense, pincho el añadir máscara de capa, aparece al ladito, ¿no es cierto?, de esta miniatura. En este caso la miniatura de la mariposa aparece al ladito acá en la ventana de capas un rectángulo blanco, completamente blanco. Bueno, eso es la máscara de capas. Actualmente no produce ningún cambio a la imagen, ¿ok? Cuando uno tiene una máscara de capas en una capa,
como tenemos ahora dos iconos distintos en el mismo espacio, digamos, en la misma miniatura, hay que siempre estar atento a cuál de los dos está activo. Porque al ser dos iconos distintos, yo puedo trabajar sobre la capa normal. Si le hago clic ahí a la miniatura de la mariposa, pincho, como que tiende a remarcarse un poquitito más. Si yo tengo activo ese ladito, ¿no es cierto? Esta miniatura de la mariposa, cualquier cambio que haga sobre la imagen, sobre la mariposa, lo voy a hacer sobre esta imagen tal cual como lo hemos hecho siempre, sin ninguna particularidad. Pero si yo tengo activo el cuadradito blanco, ¿cómo activarlo? Sencillamente me pongo encima, le hago un clic con el botón izquierdo. También se ve más remarcadito, ¿ok? Entonces cuando está remarcadito, está activa la máscara, ya el programa comienza a funcionar de una manera distinta. ¿Cuál es el primer, digamos, cambio que notamos? Es que aquí a la izquierda, en la barra de herramientas, al pie de la barra de herramientas, tenemos solamente como color frontal y color de fondo el negro o el blanco y el negro. Eventualmente también podría aparecer ahí una escala de grises, un color gris, pero ya no vamos a tener color. ¿Okay? O sea, cuando está activa la máscara, la miniatura, el cuadradito que inicialmente es blanco, aparece solamente el color negro y blanco acá en la barra de herramientas. ¿Qué representa el color negro? O primero, ¿qué representa el color blanco? Porque la máscara está completamente blanca, ¿cierto? Bueno, el color blanco representa que la imagen, en este caso la imagen de la mariposa, está completamente visible. La tenemos completamente visible en pantalla. De hecho, ¿cierto? Está cubriendo completamente, en este caso yo la tengo encima ahí del rostro de la niña, ¿no es cierto? Lo está cubriendo, ¿sí? Y el color negro actualmente todavía no hemos pintado nada acá, está todo blanco, pero el color negro representa ocultar o borrar, si se quiere, parte, ¿no es cierto?, de la imagen. Bueno, ¿y cómo se hace esto? ¿Qué es lo que queremos hacer? Porque en el fondo yo aquí voy a hacer una serie de cosas, pero el objetivo va a ser dejar solamente la mariposa. Nosotros tenemos que ir entonces al color frontal y ver que efectivamente el negro sea el color frontal. Si el negro estuviese como color de fondo, sencillamente pinchamos esta pequeña flechita doble que hay entre los dos tonos y se invierten los colores. Miren, los voy a pinchar varias veces para que vean el cambio. La idea es que el color frontal sea el color negro. Una vez que esté el color negro como color frontal, voy a irme un poco más arriba, ¿no es cierto?, a buscar la herramienta pincel. La herramienta pincel está justo arriba del tarro de pinturas. Voy a hacer clic con el botón izquierdo en la herramienta pincel y bueno, con la herramienta pincel activa aparece aquí arriba, bajo el menú principal, ¿no es cierto?, aquí en este sector de arriba, todas las opciones de la herramienta pincel, ¿ok? Bueno, quiero recordarles bien todo lo que hemos hecho como resumen, ¿cierto? Primero le aplicamos una máscara de capas a la capa de la mariposa, por eso tiene este rectángulo blanco. Después activamos la máscara de capa, le hicimos un clic a este recuadro blanco para que estemos seguros de que estamos trabajando sobre la máscara de capas. Si es así, en la barra de herramientas vamos a tener el color frontal negro de fondo blanco, ¿no es cierto? Elegimos la herramienta pincel y luego, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, ¿cierto? Con esta herramienta pincel, elegimos el tamaño del pincel y el tipo de pincel. En esta primera paletita elegimos un tipo de pincel. En general utilizamos un pincel difuso, ¿cierto? Un circulito que tenga
aura alrededor que no sea tan nítido. Y el tamaño va a ser relativo, siguiente casilla, tamaño relativo a lo que yo quiera, en este caso, borrar, ¿ok? Porque el pincel va a funcionar como un borrador, el pincel con color negro, como lo tenemos establecido. Entonces yo voy a elegir un pincel más o menos grande para mostrarles en el ejemplo lo que pasa. Tamaño 80 píxeles más o menos. Aquí ustedes ven este circulito. Y inicialmente voy a dejar acá en la barra de herramientas la opacidad de la barra de herramientas en 100% para que el efecto del pincel sea más visible, concreto. Entonces yo me coloco, mi objetivo va a ser borrar parte del fondo verde, ¿no es cierto?, de la mariposa. Entonces yo me coloco encima, en cualquier zona de este fondo, pincho el botón izquierdo, ¿no es cierto?, del mouse y voy arrastrando. Aquí voy arrastrando y si se dan cuenta, eh, voy eliminando el fondo, ¿cierto? Funciona como una goma de borrar. Pero ¿cuál es la diferencia con una goma de borrar? ¿Ok? Que si yo me equivoco, por ejemplo, borré mucho y borré parte de la mariposa, ahí estoy borrando. No debería haber borrado eso. Yo tengo la opción de cambiarme aquí en la barra de herramientas al color blanco, o sea, el color blanco como color frontal. Pincho la flechita que está entre los dos tonos, dejo el color blanco adelante y ahora voy a pasar con el color blanco y ¿qué es lo que hace el color blanco? Recupera lo que yo eventualmente haya borrado. Bueno, ahora cobra más sentido porque inicialmente el cuadradito de la máscara de capas estaba completamente blanco. Ahora que nosotros rayamos ya con negro, aparece el esquema aquí en la ventana de capas al ladito de la mariposa. Una mancha negra, ¿no es cierto?, que representa lo que actualmente tenemos oculto y lo blanco, el resto de la imagen que está visible. Bien, entonces, ¿cuáles son las posibilidades que tengo acá? Que yo puedo ir borrando, si yo quiero meterme ahí entre medio de detalles más chiquititos, bueno, tengo que, primero que nada, bajarle el tamaño al pincel para que sea más chiquitito el circulito, ¿no es cierto?, del mouse, para entrar por ahí, ¿no es cierto?, a pequeños recovecos. Obviamente todo esto igual vamos a tener que utilizar el pulso para hacerlo, por ahí. Además, si ustedes se sienten más bien inseguros en una parte más difícil, ¿no es cierto?, de borrar, bueno, también la opacidad del pincel no tiene por qué ser el 100%, o sea, yo puedo bajar la opacidad y voy a estar borrando, pero más bien transparentando, no se va a borrar con tanta intensidad al tiro. Por lo tanto, puedo estar viendo, sobre todo en las orillas, ¿no es cierto?, de los objetos que son más dificultosas para que si es que me paso no se borre del todo y genere un efecto así como más de difuminación alrededor de los objetos. Entonces una buena técnica podría ser esa con un pincel chiquitito. Obviamente también puedo hacer esto, que es con el zoom ampliar para poder ver más el detalle de lo que estoy haciendo, ¿cierto? El zoom siempre es una herramienta auxiliar que yo puedo usar en cualquier momento. Vuelvo al pincel, están todas las opciones y valores tal como los dejé y puedo volver entonces a trabajar. Si se dan cuenta, estoy borrando primero lo que está alrededor de la mariposa, por ahí, y lo estoy borrando con una opacidad baja, 44%. Si yo le pongo 100%, el borrado va a ser más intenso, fíjense. Se ve más la foto. Pero también corro el riesgo de que si me paso, bueno, se va a notar más que me comí parte de la mariposa. Yo creo que vale la pena bajarle un poco la opacidad, sobre todo en estos sectores más chiquititos donde yo tengo que pasar con el pincel. Y para meterme a recovecos, ¿cierto? Bajar el tamaño del pincel para que el circulito sea más pequeño. Y así ya voy limpiando, ¿no es cierto?, el borde. Bueno, la gracia de ocupar, como les decía, la máscara de capa es que
Si yo me pasé aquí en el ala de la mariposa, bueno, con el color blanco, paso de nuevo y voy recuperando. Voy recuperando lo borrado. Bueno, entonces yo puedo ir borrando con el color negro lo que yo quiero que no sea visible, lo que yo quiero que se vaya. Ahí está. En la medida en que ya me alejo un poco de los bordes del objeto, puedo ir borrando con un pincel un poco más grande, con una opacidad un poco mayor también, para que efectivamente ya no se note el fondo, este fondo verdoso de la imagen original de la mariposa. Y sobre todo también para borrar los bordes de la foto. Por ahí estamos. Bueno, ahí yo podría decir dejar o no dejar la flor, ¿no es cierto? Dependiendo de qué es lo que quiero hacer con esta mariposa, ¿cierto? Ahí voy a entrar un poquitito acá para borrar un poquitito de esto. Por ahí. Bueno, esto se puede ir perfeccionando en la medida que utilizo el zoom. Voy utilizando pinceles más chiquititos. Bueno, aquí ya tengo un resultado que me podría servir para moverlo con la herramienta mover, ¿cierto? Ubicarlo en algún sector. Se dan cuenta que me cambio de lugar y ahí ya se empiezan a ver más las imperfecciones. Eso siempre se puede corregir volviendo el pincel. Con la herramienta mover, obviamente, yo puedo rotar y hacer todo lo que yo quiera, ¿no es cierto? Con esta imagen. Ahí está, ¿no es cierto? La pusimos ahí en el pelito de la niña. Con el pincel voy a seguir borrando siempre con la máscara de capa activa, el color negro. Voy a borrar la flor, voy a dejar solamente la mariposa. Por ahí está. Y bueno, el resto es ver dónde la coloco. Bien. Esto es una forma de utilizar, ¿no es cierto?, esta máscara de capas. Como les digo, este es un video sencillamente de ejemplo para mostrarles este material. Lo vamos a practicar con ciertos fotomontajes que yo les voy a mandar por escrito. Aquí entonces voy a volver a recuperar todo lo que borré. Obviamente yo lo puedo hacer, esa recuperación, lo puedo hacer de varias formas. Con el color blanco, el pincel, un pincel grande, no me importa el tamaño, en este caso grande, puede ser súper grande, una opacidad al 100%, comienzo a rayar sencillamente, fíjense, como ahí ya recuperé la imagen completa. Y se ve nuevamente blanquita la máscara de capas, ¿sí? Bien, entonces también podemos utilizar esta máscara de capas de otra forma. Voy primero a eliminar la máscara de capas, como si no lo hubiese puesto nunca. ¿Cómo se elimina este elemento? Me voy encima del cuadradito blanco, clic, botón derecho, eliminar máscara de capa. Ahí se fue, como si no lo hubiésemos puesto nunca. Bien, originalmente esta fotito, ¿cierto?, estaba en otra posición. Estaba así más o menos, ¿ok? Bien, entonces también para trabajar con la máscara de capas podríamos mezclarla con algún otro elemento, otra herramienta de selección. Yo voy a partir aquí seleccionando primero
con la herramienta lazo magnético, puede ser con otra, cualquiera que le acomode. En este caso lazo magnético, voy a seleccionar la mariposa. Seleccionamos la mariposa. Ahí está. Y una vez que está seleccionada, o sea que está la línea titilando, puedo ir, bueno, puedo hacerle todos los cambios que yo le hago a una selección. Puedo ir, por ejemplo, al menú selección, perfeccionar borde, darle un poquitito de calado a la imagen. Vamos a dejar esto en 0 como debiera estar originalmente. Ya, darle un poquitito de calado. Un poquitito, la imagen no es muy grande. Ok. Y una vez que está hecha la selección, podemos aplicar la máscara de capas. Y van a ver que funciona de manera distinta, porque si yo tengo una selección hecha, pincho la máscara de capas, inmediatamente se borra lo que no está seleccionado. Y eso se representa aquí en la miniatura de la máscara de capas, porque la máscara de capas, si se dan cuenta, solamente tiene blanca el sector de la mariposa y el resto está negro. O sea, el negro representa que está oculto o borrado y solamente la mariposa está visible, ¿sí? Bueno, ¿y qué ventaja tiene esto con respecto a copiar y pegar? Es que yo sigo teniendo disponible el fondo de la mariposa, porque con la máscara de capa activa, con el color blanco o con el color negro, yo puedo ir ocultando o puedo ir nuevamente visibilizando lo que antes había borrado. Entonces, si yo quiero recuperar parte de este fondo con el color blanco, el pincel, bueno, con las propiedades que queramos darle, ¿no es cierto? Puedo recuperar parte del fondo. ¿Ok? Y borrar lo que efectivamente quiero borrar con un pincel pequeño, como ustedes vayan descubriendo que va funcionando. Entonces, la máscara de capa es un procedimiento que es interesante porque no destruye completamente la imagen, o sea, nos da la posibilidad de recuperar zonas de la imagen que habíamos borrado y siguen disponibles. Aquí termino con esto, borrando. Ok. Y bueno, y le puedo buscar una posición, ¿cierto? A la imagen. Bueno, eso es por el momento, ¿no es cierto? La idea es que puedan asimilar este procedimiento de la máscara de capas, que es interesante, es una herramienta súper útil para los fotomontajes. Vamos a practicar entonces algunos fotomontajes incorporando esta posibilidad.